Buenos días. Hoy comenzamos con la unidad 3, que trata de la unidad de análisis. Esta, esta unidad, valga la redundancia, va a trabajar particularmente con una lección que es considerar la unidad de análisis de los procesos de aprendizaje en las prácticas educativas desde la perspectiva del triángulo mediacional basada en el sistema de actividad. Además de esto, vamos a tratar de identificar algunas diferencias con los enfoques diádicos y triádicos de una unidad de análisis. Siempre tratando a su vez también de definir y comprender qué es una unidad de análisis y cuál es la utilidad que ella tiene, tanto para la indagación, que ustedes ya conocerán esta expresión, para los ámbitos de investigación, pero también para la intervención en el caso de las prácticas pedagógicas que ustedes como docentes deben realizar. Es decir, pensar cómo explicamos el fenómeno que abordamos. Para abordar esta unidad, la bibliografía, como ustedes ya saben, es un texto de Vaquero y Terici, En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar, un texto de Collier y Engelstrom sobre el enfoque histórico-cultural de la cognición distribuida. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes este pequeño cuento de Jorge Luis Borges que nos ayuda a pensar por qué es necesaria una unidad de análisis. Dice así: en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas, desmesurados, no satisfacieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Esta semblanza del rigor de la ciencia con cierta ironía de Borges nos lleva a reflexionar acerca de que cuando uno aborda el estudio de algo, no puede tener un análisis punto a punto de todos los elementos, sino que se hacen una especie de elección de cuáles serán los elementos sobre los cuales uno va a posar la mirada y privilegiará, como les decía hoy, tanto en el estudio como en el abordaje que quiere hacer de ese fenómeno. Entonces, ¿qué entendemos por unidad de análisis? Entendemos por unidad de análisis el recorte de un problema, un recorte que se juzga que es pertinente y suficiente para abordar ese problema, como decíamos recién. Esto nos permitiría una comprensión teórica del fenómeno y nos daría pistas sobre las posibilidades de intervención sobre él. Entonces, ¿cómo se han construido las diferentes unidades de análisis para comprender la apropiación del conocimiento por parte de los sujetos? Las más conocidas son estas díadas que provienen de la nociología, de acuerdo a diferentes posiciones como el empirismo, el racionalismo y el interaccionismo, según la predominancia del sujeto o del objeto en el proceso de adquisición del conocimiento. Estas posiciones también avalan o dan lugar a distintas maneras de pensar los procesos de aprendizaje, como por ejemplo el empirismo ha sido la base sobre la cual se desarrollaron todas las teorías conductistas, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos en términos de tríadas, ¿sí? En términos de tríadas,
La primer tríada que viene a nuestra mente desde la perspectiva de la psicología del aprendizaje es justamente la tríada que pertenece al enfoque sociohistórico, en el cual la mediación es un requisito sine qua non para que exista apropiación, internalización o adquisición de conocimiento de los símbolos o los sistemas simbólicos culturales en donde está inmerso el sujeto. Es como evidente la necesidad de una tríada. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en que entendamos que la unidad de análisis es una construcción con decisiones de quien aborda la realidad, de qué elementos tener en cuenta y qué elementos dejar afuera del fenómeno en estudio o para la intervención. Porque si nosotros en un principio, en la mayoría de los textos, podemos encontrar que se habla de que en términos piagetianos es un interaccionismo, como veíamos hoy en el anterior slide, entre la relación del sujeto y el objeto, diríamos también con una cierta predominancia de la actividad autoestructurante del sujeto con cierto rasgo racionalista, pero podríamos pensar también como unidad de análisis al sujeto, al objeto y el aspecto primordial que tiene que ver con la acción del sujeto sobre la realidad para que se pueda dar esa construcción o ese desarrollo de la inteligencia que propone Piaget. Asimismo, los seguidores de Piaget desarrollaron teorías que tenían que ver con todo lo que eran los aspectos sociocognitivos del aprendizaje, y aquí podríamos entender el fenómeno del aprendizaje y de las adquisiciones a partir de también una tríada, compuesta por el sujeto, los otros y el objeto. Otro ejemplo de que siempre depende de la elección que uno haga para abordar el asunto es que, considerando en la psicología, en el psicoanálisis, la explicación socioafectiva y emocional del sujeto, podríamos pensar también en una tríada donde media fundamentalmente el deseo, ¿no? También la respuesta del objeto y el estado final que en relación a cómo se da entonces, podríamos decir, el sujeto, el objeto y ese lazo o vínculo, cómo está constituido con el objeto. Es decir, es una decisión de cómo construir el objeto que uno va a observar o sobre el que va a intervenir. Desde la cátedra lo que intentamos es que la construcción que ustedes puedan hacer de la unidad de análisis con los distintos enfoques o con el enfoque que ustedes deseen pensar los procesos de adquisición y de aprendizaje de sus estudiantes, traten de evitar ciertos reduccionismos en términos de, por ejemplo, identificar la unidad de análisis, por ejemplo, en todo lo que le sucede o en el estudiante, nada más. Y entender que la unidad de análisis del proceso educativo, específicamente de la situación áulica de la que ustedes van a estar a cargo, incluye otra cantidad de elementos que deben ser tenidos en cuenta dentro de la unidad de análisis. Entonces, evitar el reduccionismo, incluso es un reduccionismo pensar solamente en el docente y en el alumno, es decir, pensar en unidades de análisis complejas y amplias que den lo mejor posible, no tampoco vamos a armar el mapa del que hablaba Borges, punto a punto de cada uno de los elementos que constituyen la configuración áulica, pero sí ser lo más abarcativos posibles en el sentido de que la unidad de análisis nos permita explicar e intervenir de la mejor manera posible, evitando, como decimos aquí, el reduccionismo y, como dice también, el aplicacionismo, es decir, aplicar teorías de modo mecánico a las configuraciones áulicas. Es decir, nosotros debemos construir nuestra propia unidad de análisis que trate de explicar
y poder usar estos conocimientos, pero sin una necesaria aplicación directa de la teoría, sino como veíamos recién, las unidades de análisis o de intervención se construyen. Bueno, y que ustedes puedan pensar en términos de qué elementos van a tener en cuenta para pensar su intervención pedagógica desde esta perspectiva psicológica. Una de las cuestiones centrales que nos parece necesario rescatar en esta unidad es justamente que nosotros necesitamos, en la unidad de análisis que construimos, tener en cuenta que no estamos hablando de aprendizaje en general, sino que estamos hablando del aprendizaje en un marco particular, que es el marco escolar educativo, ¿sí? Dentro de lo educativo, específicamente en lo escolar. Es así que los autores que ustedes leen, como Vaquero específicamente y Terilli, ese texto que nosotros compartimos con ustedes, es la necesidad de desnaturalizar entonces la mirada sobre el dispositivo escolar y los sujetos de aprendizaje. Esto implica construir, lo que decíamos recién, una unidad de análisis compleja, no reduccionista, y que incluya y considere lo que los autores llaman los determinantes duros del dispositivo escolar. Entonces, por eso es necesario construir una unidad de análisis que aborde la complejidad del aula, ¿sí? Una unidad de análisis de este tipo nos brindaría una herramienta heurística, ¿sí? Para el análisis y la indagación, como decíamos temprano, de la situación escolar, para poder intervenir y a su vez también para producir, no solo usar conocimiento, sino producir conocimiento a partir de nuestras propias prácticas educativas. Los condicionamientos de lo propiamente escolar, ustedes los viven, los observan, tienen que ver con estas condiciones que presenta el dispositivo escolar, que dicen los autores, que no se parece en nada a las formas que tenían en otra época los espacios donde las personas aprendían a leer y escribir, ¿sí? Nosotros estamos pudiendo observar cómo en otra época los espacios o las escuelas tenían totalmente otra estructura, otra forma. Es la escuela moderna, como ustedes ya han visto, la escuela de la modernidad, la que ha ido dando lugar a una forma, no quiero decir estereotipada, pero una forma que tiene que ver con estos aspectos que dicen los autores del dispositivo escolar, estos determinantes duros, que se aprende colectivamente, todos supuestamente aprendemos lo mismo, al mismo ritmo, ¿no? Porque hay una organización espacio-temporal particular que exige esto. Por otro lado, bueno, se aprende un conocimiento en gran medida descontextualizado y se distribuyen tareas y contenidos de manera estándar para subjetividades que tienen no solo distinta manera de relacionarse con el conocimiento, sino de distintos conocimientos previos. Un espacio que es absolutamente artificial, ¿sí? Para la adquisición del aprendizaje. Y esa artificialidad requiere una unidad de análisis propia. ¿Qué quiere decir con esto? Porque en realidad no es lo mismo aprender en casa, o como veíamos recién, esas imágenes de estas escuelas del siglo XVII, que aprender en estos formatos particulares con los determinantes específicos de la escuela moderna. O sea, no hay que minimizar las características socioinstitucionales en las que está inmerso este proceso de aprendizaje, que entonces estos aspectos también deberían ser tenidos en cuenta a la hora de
o construir una unidad de análisis. Es decir, la propuesta entonces es construir una mirada situacional donde lo contextual es constitutivo de la posibilidad educativa, como dicen los autores y como acá presentamos en este slide que compartimos con ustedes. La idea sería entonces superar una mirada reduccionista y incluyendo estas condiciones situacionales, es decir, esta construcción del aprendizaje, esta construcción de la subjetividad, está inmersa en un sistema de actividad particular. Por eso, la propuesta de Terici y de Vaquero, que yo quiero compartir con ustedes, es justamente estos puntos que aquí aparecen. Entonces, reconocer los determinantes duros del dispositivo escolar, resituar este dispositivo en un proyecto político más general, o sea, entender en qué marco se puede comprender este dispositivo escolar y qué implicancias tiene esto, para aportar, digamos, una contribución que dé cuenta en la unidad de análisis de lo constitutivo que es lo socioinstitucional y político, más que decir que es un marco de la situación de aprendizaje. ¿Sí? Lo socioinstitucional y político es constitutivo, por eso es tan importante tener una unidad de análisis que recupere estos elementos como parte del desarrollo de los procesos de aprendizaje en las configuraciones áulicas escolares. Por eso la propuesta final que hacen los autores, después de recorrer algunos otros modelos de unidades de análisis de otros autores, es abordar el aula desde o a partir, ¿sí?, de esta propuesta del triángulo expandido de Engström, donde se incorporan otros elementos que tienen que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Con esta posibilidad de hacer un abordaje contextual y situacional que es psicosociocultural, ¿sí? Evitando ese reduccionismo que decíamos hoy temprano, al estudiante como portador de las condiciones de fracaso, ¿sí? O de éxito, pero siempre está en torno al estudiante. Incluir entonces los aspectos que tienen que ver con nosotros docentes, en poner en cuestión la enseñanza, en poner en cuestión cómo lo institucional participa de los procesos, lo socioinstitucional, lo político, ¿sí? Y también, a su vez, tratar de superar esta como tensión, o es individual o es un condicionamiento social, pero un condicionamiento social que también porta el sujeto, siempre. Entonces seguimos reduciendo, por más que decimos, no, acá estamos poniendo en juego, ¿sí?, la comunidad educativa, los aspectos institucionales locales, las propuestas políticas educativas más amplias, ¿sí?, que dan y configuran un sistema de actividad en el cual el sujeto desarrolla estos procesos, ¿sí? Esta complejización nos permite entonces incorporar en la unidad de análisis estos aspectos socioinstitucionales y políticos que, como decíamos, es constitutivo y son parte. No reducirnos a el estudiante y ni siquiera a la relación didáctica docente-estudiante sin tener en cuenta todos estos otros elementos que no pueden quedar afuera del análisis para el estudio, en el caso de los investigadores, y de la intervención para los docentes. Comprender esta complejidad nos permite no tener una mirada ingenua acerca del proceso educativo que se da en las configuraciones áulicas particulares, ¿sí?
Un poco hasta acá era para reflexionar en relación a las unidades de análisis en general, algunas cuestiones de las tensiones entre díadas y tríadas, y cómo díadas, tríadas o más elementos, como acabamos de ver en el modelo de Engström, dependen de una construcción y de un reconocimiento de algunos elementos que nos parecen que son ineludibles para comprender los fenómenos o para intervenir en ellos, sin llegar, como decíamos temprano, al mapa punto a punto de los cartógrafos del cuento de Borges, pero nos permite como para tener una idea de cuál es qué es una unidad de análisis y cuál es el valor que puede tener definir nuestra unidad de análisis como docentes a la hora de pensar el aula y qué elementos están jugando en la construcción de esa configuración áulica particular que construyo con mis estudiantes. En relación al texto de Cole y Engström, que trata la unidad de análisis, pero vista como, bueno, como decíamos, como un sistema de actividad, pero en relación a la cognición distribuida. Lo que él va a presentar fundamentalmente es, bueno, me gustaría decir una palabra antes en general de lo que consideramos cognición distribuida, ¿no? La cognición distribuida es que la actividad cognitiva del sujeto no toma cuerpo o discurre como una actividad individual, sino que es parte integrante de una actividad interpersonal y situada. Pero que esta propuesta de cognición distribuida tiene una línea, digamos, o sea, corrientes al interior de ella misma, en la cual esta corriente lo que plantea en sus líneas más intermedias es que hay toda una actividad autoestructurante del sujeto y también hay actividad y momentos de cognición distribuida. A diferencia de la posición de otros autores, como es la posición de Cole y Engström, en la que piensan que siempre y en todo momento hay cognición distribuida, ¿sí? Es decir, lo que quiero comentar es que la cognición distribuida, básicamente como definición general, es esta idea de que la actividad cognitiva se construye y transita no como una actividad intelectual, o no solo como una actividad intelectual, sino como parte integrante de una actividad interpersonal y situada. Ahora bien, en el marco de esta corriente de la cognición distribuida, hay a su vez distintas perspectivas. El libro de Salomon, al cual pertenece este texto que ustedes leen, de Cole y Engström, va presentando distintas posiciones y distintos enfoques y abordajes de esta posición de cognición distribuida. Esto para darles un poco un marco, para que no hagan una asimilación directa con cognición distribuida y la propuesta socioculturalista de Cole y Engström, que es una entre otras. Bien, volviendo, lo que yo les quería comentar del capítulo es que Cole y Engström presentan, ¿sí?, su propuesta de análisis a través del sistema de actividad, recordándonos que el triángulo con el que cerramos recién el texto de Vaquero y es la propuesta de Engström como este sistema de actividad expandido, es en realidad la tercera generación del triángulo mediacional. Esta es el de primera generación, que fue la primera producción o idea que trabajó Vygotsky, ¿sí?, en donde hay un estímulo auxiliar, ¿sí?, que media entre el estímulo y la respuesta, ¿sí?, que fue su primer modelo. El segundo modelo fue
más conocido, que ya tratamos anteriormente, que pone en ese lugar de estímulo auxiliar a la mediación, ¿sí? El sujeto. Este sería el de segunda generación, también vygotsquiano. Y el que ellos plantean como un triángulo de tercera generación es el que incorpora, ¿sí?, a todos los aspectos implicados en un sistema de actividad. Y sobre la base de esta mirada del sistema de actividad es que ellos van a explicar o tratar de dar cuenta, ¿sí?, de cómo la cognición está distribuida, ¿sí?, en este sistema de actividad, ¿sí? Y es en el sistema de actividad donde sucede la cognición y donde se usa la cognición. Y que la cognición sucede siempre en un ambiente real, en situaciones significativas específicas, ¿sí? Por eso, la propuesta de ellos, entonces, es, y acá está la relación del título y del capítulo, que la cognición está distribuida en los distintos lugares fundamentales de un sistema de actividad, ¿sí? Esto es lo que decíamos recién. Entonces, si ellos piensan esto, lo que van a dar lugar es a pensar, entonces, que la cognición está distribuida en la persona, en el medio cultural, en el medio social y en el tiempo, ¿sí? Dentro de este marco de del sistema de actividad. Cuando hablan de la persona, lo que ellos plantean es fundamentalmente que lo central para identificar es la heterogeneidad de la actividad en el cerebro de las personas, ¿sí? Y que esta, a su vez, está condicionada en parte por la estructura, ¿sí?, de las situaciones en las que los sujetos participan, tanto las cuestiones sensibles y materiales como los aspectos simbólicos, ¿no?, los sistemas simbólicos en los que participan en esa situación particular. A su vez, esa heterogeneidad cerebral tiene que ver con que las redes, las interconexiones que se van creando, esos registros de experiencia de los sujetos, se construyen en el marco de experiencias específicas personales y por lo tanto dan lugar a redes específicas y diferentes en cada sujeto de acuerdo a la experiencia en particular que vivió ese sujeto. A eso se refieren cuando hablan de la cognición distribuida en la persona. Cuando hablan de la cognición distribuida en el medio de la cultura, ellos hablan en términos de la cultura, en este entramado, en esta combinación de objetivos, de herramientas, el marco cultural concreto, simbólico. Ellos incluso traen la expresión de arena de Leib, que habla de que es el espacio particular en el que tiene lugar una configuración de una situación en la que participa un sujeto. Una arena casi como un aspecto de un recorte cultural particular. Y entonces, esa combinación, ¿sí?, constituye un contexto del comportamiento, de las maneras en que el sujeto conoce, ¿sí? Entonces, la cognición está distribuida en ese contexto, en tanto define la apropiación, la cognición, a partir de los objetivos, las herramientas y el marco propio de esa situación cultural o de ese recorte cultural del cual está participando el sujeto. Entonces la distribución acá estaría dada entre el individuo, el mediador y el entorno concreto y circunscripto. ¿Por qué señalo tanto esto de lo circunscripto a esa actividad específica? ¿Por qué? Porque también tenemos
esta otra propuesta que está distribuida la cognición en el mundo social. Dentro de un medio cultural, como decíamos recién, concreto, ¿sí? Al mismo tiempo estamos inmersos en un sistema de actividad más amplio, que es el mundo social, donde están las reglas y los elementos comunes sociales que nos dan los scripts, los esquemas de funcionamiento social, por decir así, las pautas, las reglas, la división del trabajo, qué debe hacer cada uno, qué se espera de cada uno en este mundo social, ¿sí? Entonces, no está solo, como decíamos recién, distribuido entre los artefactos mediadores y el entorno inmediato, sino que también las reglas socioinstitucionales y las otras personas que a su vez tienen como sus propios reglas de juego, sus propios plots, sus propias formas de, serían sus propios argumentos o esquemas o formas de participar de este sistema de actividad en particular. Entonces, cuando hablamos del mundo social, es la distribución, la cognición distribuida, no en el marco de la tríada básica, digamos, sino también incorporando lo institucional, lo social en general. Y finalmente propone, ¿sí?, la distribución de la cognición en el tiempo, siempre considerando el sistema de actividad, que los humanos, a través de la cultura, ¿sí?, podemos ir al pasado, ¿sí?, como acá cuentan ellos a partir de nuestros padres, ¿sí?, o de las expectativas que nuestros padres tienen sobre nosotros, proyectarlo hacia el futuro, pero a su vez hacerlo ingresar en el presente de formas que son estas creencias o condicionamientos que tenemos con respecto a las nuevas generaciones. Es decir, traemos del pasado, ¿sí?, la construcción cultural ya realizada, proyectamos hacia un futuro pensando que cómo puede llegar a ser esa nueva generación en términos de nuestros criterios y creencias del pasado, y a su vez, en los procesos educativos, acá serían informales de los padres lo que ellos cuentan, formales nosotros como docentes, ingresamos en el presente, ¿sí?, esas formas que tienen como dos tiempos, ¿no? Vienen del pasado, esperamos que estén presentes en el futuro y las ingresamos como creencias en el presente. Es decir, un futuro que está basado en la experiencia pasada a través de la mediación cultural, ¿sí? Es decir, esa transmisión cultural necesaria de generación en generación, que es la base de la continuidad mental humana, ¿no? Si vamos a tomar textos como el de Tomasello, donde nos habla de la construcción, digamos, de la cognición humana desde esta perspectiva sociocultural, ¿no? Es decir, esta transmisión de una generación a otra, el trinquete que sostiene las conquistas del pasado y que van dando forma de alguna manera al futuro, aunque sea renovado, bueno, tiene que ver con la continuidad y la posibilidad de la vida mental humana enriquecida en el intercambio simbólico en el que está inmerso el sujeto en la vida cultural. Bien, hasta aquí sobre todo la explicación de este último texto. Espero que les haya servido y en el futuro encuentro y consulta podremos compartir aquellas cuestiones que ustedes necesiten. Nos seguimos encontrando a través de los videos o en las consultas. Hasta pronto.